Si estás viendo este video, muy probablemente vienes o de ver el iceberg de la NFL completo de 2 horas o las 8 partes completas. Si no, ve a verlo antes, ya que este video es una especie de secuela. Básicamente, a la hora de hacer ese iceberg, porque todos esos icebergs no los saco de internet, son icebergs que yo hago por completo, recopilo los datos, los organizo en niveles, son icebergs completamente originales. Hay una serie de datos que no pudieron entrar por algún motivo o por otro, y no les encontré cabida en el iceberg. O simplemente se me olvidaron a la hora de recopilar los momentos y las historias, y los recordé a la hora de ya tener el iceberg listo o de estar editando, y fue como que, ay, se me olvidó esto, no supe cómo ponerlo. Entonces, esto es un nivel extra. Estos son datos que no están en el iceberg normal, pero que merecen ser contados, porque al final de cuentas están en la historia del NFL, son bastante entretenidos y son bastante interesantes. Así que bueno, sean bienvenidos. El nivel extra del iceberg de la NFL. Tras el muy conocido feudo que tuvieron el dueño de los Raiders, Al Davis, y su corredor estrella, Marcus Allen, feudo que mantuvo a Allen en la banca en sus últimos años en el equipo, cuenta la leyenda que después de ser canjeado a los Chiefs, Marcus le puso un maleficio a Al Davis utilizando magia negra para detenerlo de alguna manera y vengarse de él por los años perdidos. El programa Top 10 de la NFL Network entra más a detalle de esta historia, ya que sinceramente investigué y no encontré muchas fuentes en internet. El fútbol americano y la lucha libre siempre han tenido una comunión bastante interesante. Una cantidad enorme de luchadores destacados probaron suerte en la NFL, como Bill Goldberg y Brock Lesnar. Aún así, no es tan común observar un cambio a la inversa, que un jugador de la NFL, luego de tener una carrera exitosa en los emparrillados, tenga una transición igual de exitosa al ring. Aquí es donde entra a escena Pat McAfee, quien tras su retiro como pateador de despeje All-Pro para los Indianapolis Colts, anunció su intención de entrenar lucha libre, comenzando a realizar apariciones esporádicas en eventos de la WWE como analista en previas de eventos como WrestleMania. McAfee finalmente hizo su debut en el ring en agosto de 2020, en el evento NXT TakeOver 30, perdiendo ante Adam Cole. Su actuación en el ring fue lo suficientemente impresionante, lo que le permitió ganar el premio a Mejor Novato del Wrestling Observer en 2020. Actualmente aún lucha de manera esporádica, ya que además de ser luchador, es comentarista en la marca SmackDown y cuenta con su propio show de radio, transmitido de lunes a viernes en YouTube. Es The Pat McAfee Show, en donde se tocan temas de todos los deportes. McAfee es una de las personalidades más grandes en el mundo del deporte, algo que ha demostrado desde su época en el emparrillado, que después de terminar su carrera en la NFL lo ha ayudado a tener un nivel de relevancia bastante impresionante. Pat McAfee no es el único caso de un exjugador de la NFL exitoso adaptándose al ring de lucha libre, ya que también existió en la década de los 90 el caso de Steve Mongo McMichael, ex tackle defensivo de los Chicago Bears, quien jugara en la liga entre 1980 y 1994, pasando la mayor parte de estos 14 años con el equipo de Chicago. Con ellos llegó a 2 Pro Bowls, tuvo 2 nominaciones a All Pro y ganó el Super Bowl 20 ante los New England Patriots. Un año después de su retiro de la NFL, Mongo se convirtió, al igual que McAfee, en un comentarista en el programa WCW Nitro, y su rol fue poco a poco evolucionando, terminando como luchador a tiempo completo entre 1996 y 1999, siendo miembro de la facción de los Four Horsemen de Ric Flair y ganando en una ocasión el campeonato de los Estados Unidos. Una de las ideas más ambiciosas en la historia de la NFL, ya que intentaron darle a dos pájaros con una piedra. La liga estaba buscando una nueva manera de desarrollar jugadores y al mismo tiempo estaba buscando entrar a un nuevo mercado en el cual el fútbol americano quizás no era tan popular. Aquí es donde entró la NFL Europa, liga de desarrollo de la NFL que comenzó a jugarse en 1991 como la World League of American Football.
contando con equipos en todo el mundo, algunos en Estados Unidos y otros en el viejo continente. Aquel primer año la NFL se dio cuenta de algo: los juegos en Estados Unidos no eran populares y casi no tenían aficionados, mientras que los juegos que se jugaban en Europa eran todo lo contrario, siendo extremadamente populares. Por lo que a la mitad de la temporada de 1992 se decidió suspender la liga por casi 3 años, regresando hasta 1995 solamente con equipos europeos. Algunos equipos que desfilaron en la liga en sus 12 años de existencia fueron los Barcelona Dragons, quienes en un punto fueron los FC Barcelona Dragons, gracias a una alianza con el equipo de fútbol, los Amsterdam Admirals, los Scottish Claymores, personalmente el mejor nombre en la historia para un equipo de algún deporte, el Berlin Thunder y los London Monarchs, entre otros. Para su última temporada, la de 2007, la liga solamente contaba con 6 equipos, de los cuales 5 estaban basados en Alemania, el país en donde más aceptación tuvo el concepto de la liga de desarrollo. La liga cerró después de esta temporada de 2007, debido a las pérdidas económicas que le costaba a la NFL, además del cambio de filosofía, donde ahora llevarían juegos de temporada regular de la NFL a tierras europeas. En la temporada de 2007, los Miami Dolphins estuvieron muy cerca de hacer historia y convertirse en el primer equipo en terminar con 0 victorias y 16 derrotas en una temporada regular, consiguiendo su primera victoria de la temporada en la semana 17, logrando terminar con un récord de 1 victoria y 15 derrotas. Con bajas esperanzas comenzaban la temporada 2008, la cual no inició bien, con 2 derrotas consecutivas. En la semana número 3 enfrentarían a los New England Patriots, quienes un año antes se quedaron a una atrapada milagrosa de David Tyree de una temporada perfecta. El juego fue sorpresivo, ganándolo los Dolphins 38-13, gracias a una interesante formación ofensiva que los de Miami decidieron probar, en la cual el corredor Ronnie Brown se colocaba en la posición de quarterback. Brown tuvo 4 touchdowns por tierra ese día y el test fue todo un éxito. La ofensiva del gato salvaje, Wildcat en inglés, fue lo que terminó carreando a los Dolphins a la mejora de un año a otro más grande en la historia de la liga, pasando de 1 victoria y 15 derrotas a 11 victorias y 5 derrotas. La ofensiva fue perdiendo su lustre en las últimas semanas y en los playoffs, pero no querían dejar atrás el nuevo sistema, adaptando su juego en 2009 para ella, drafteando al atlético quarterback Pat White de la Universidad de West Virginia en la segunda ronda del draft, aunque terminó sin jugar mucho y lesionado al final del 2009 y cortado del roster por completo en 2010. El Wildcat fue una novedad en la liga en 2008, pero las defensivas se adaptaron a esta muy rápido y la neutralizaron. Aunque quién sabe, con la cantidad de quarterbacks atléticos en la liga hoy en día, existe un chance de que esta formación haga un regreso algún día. Juju Smith-Schuster es un jugador que si juega para tu equipo lo amas, y si juega para el rival lo odias con todo tu corazón. Yo personalmente soy aficionado de los Pittsburgh Steelers, así que Juju fue uno de mis favoritos por mucho tiempo. Tuvo un año impresionante en 2018, que para muchos fue lo que causó el principio de la caída de Antonio Brown, algo de lo que también hablé en otro nivel del iceberg. Pero si algo no le agrada a casi nadie de Juju, incluyéndome a mí también, es su extraña tradición prepartido de bailar en los escudos de sus rivales y subirlo a TikTok, situación que le provocó varios golpes bastante duros. El problema, más que el baile, era que estos llegaban en un momento en el que su nivel no estaba ni cerca al de años anteriores, por lo que más que un extraño intento de intimidar, era motivo de burlas para casi toda la comunidad de la liga, incluidos sus propios aficionados. En el mundo de los videojuegos deportivos siempre han existido los jugadores que se pueden considerar como una trampa adentro del juego, debido a los sobrepoderosos que son adentro de estos. Ejemplos hay en todos los deportes, como el Barry Bonds falso del MVP Baseball 2005 de EA Sports, o el utilizar al Barcelona y al Real Madrid en FIFA, o el caso del también futbolista Adriano en el Pro Evolution Soccer 2007 de Konami. La NFL no está exenta de los jugadores sobrepoderosos en los videojuegos, siendo la versión de Michael Vick,
que aparecía en el Madden 2004, el principal exponente en los videojuegos modernos. En el juego, Vic no solo era una máquina para lanzar el balón, ya que su principal arma eran sus piernas y su habilidad para correr, que sumado a su fuerza, lo hacían casi imposible de detener para los defensivos. Vic solo es superado por un jugador en la escala de sobrepoderoso en los juegos de la NFL, pero para ver al número uno hay que remontarnos a los años 90. En 1987 salió para la Nintendo original el videojuego Tecmo Bowl, el cual fue todo un éxito. Su jugabilidad simple pero adictiva cautivó a los jugadores de aquellas épocas, quienes mantienen la fanaticada hacia el juego viva hasta el día de hoy. El éxito del juego fue tanto que 4 años después, en 1991, se lanzó su secuela, Tecmo Super Bowl, que incluía la licencia de todos los equipos y todos los jugadores de la NFL. En este juego, el corredor de los Raiders, Bo Jackson, es la definición de un dios indestructible, siendo el jugador más sobrepoderoso en la historia de los videojuegos de deportes. Se dice que esto pasó debido a su reputación al ser un atleta destacado tanto en la NFL como en la Major League Baseball. Lo que sí es seguro es que los aficionados de este juego recuerdan a Bo, algunos con cariño y otros con rabia, pero todos lo recuerdan, al grado de que al juego se le conoce como el Tecmo Super Bowl. En el 2005, la ciudad de Nueva Orleans sufrió uno de los desastres naturales más destructivos en la historia de la Unión Americana, con el huracán Katrina, dejando la ciudad prácticamente destruida y en un estado de ánimo abismal. El Superdomo de Luisiana, casa de los Saints, fue utilizado como un refugio para las personas que tuvieron que evacuar sus hogares, además de resultar severamente dañado por el mismo huracán. Es por esto que en la temporada 2005, los Saints no jugaron un solo partido de locales en su estadio, repartiendo esos juegos entre el estadio de los LSU Tigers de la NCAA y el Alamodome de San Antonio, algo que fue controversial debido a la rumorada mudanza permanente del equipo a la ciudad tejana. Al final, los Saints se quedaron en Nueva Orleans para 2006 y jugaban su primer partido de regreso en el Superdomo en septiembre de aquel año, ante los Atlanta Falcons. Un partido lleno de emociones y marcado por una patada de despeje bloqueada que resultó en un touchdown para el equipo antes de que la ofensiva siquiera pisara el campo, llevaron un triunfo sobre los rivales de división que les dio ánimos a una ciudad necesitada de estos. Los Saints no solo se quedaron en Nueva Orleans, sino que ganaron su primer Lombardi en el 2010. Tony Romo fue el quarterback de los Dallas Cowboys entre 2006 y 2016. Mucho carisma y mucho talento, aunque siempre se le discutió su habilidad para sobresalir en los juegos importantes y para muchos nunca fue un jugador a nivel élite en la liga. El retiro de Romo se dio en 2017, tras la llegada de Dak Prescott a los Cowboys, quienes se convirtieron en contendientes gracias al dúo que el quarterback formó con el corredor Ezekiel Elliott. Romo no duró mucho tiempo desempleado, ya que fue inmediatamente contratado por la cadena estadounidense CBS para ser el analista principal en las transmisiones de los partidos de la NFL junto con Jim Nantz. Romo conquistó a todos los aficionados de la liga, gracias a su carisma y sus increíbles análisis ofensivos, prediciendo de manera correcta múltiples jugadas con exactitud basándose en su experiencia previa en la liga. Romo se volvió el comentarista mejor pagado en la historia de la liga en 2020 y se ha vuelto una figura muy querida por toda la comunidad de la NFL. En el draft de 1999 había un hombre del que todo mundo hablaba. El corredor de la Universidad de Texas, Ricky Williams, ilusionaba a muchos gerentes generales de la liga debido a su enorme potencial. Aunque había un head coach en especial que veía demasiado en él. Se trataba del entrenador de los New Orleans Saints, Mike Ditka, quien quería a Williams en su equipo, costara lo que costara. Nueva Orleans tenía la selección número 12, por lo que elegir a Williams lucía difícil. Por eso mismo, Ditka tuvo que recurrir a medidas desesperadas. Los Saints acordaron un intercambio con los Washington Redskins, en el cual los Saints recibirían la selección número 5 del draft a cambio de su selección número 12, y su selección de tercera ronda, y la de la cuarta ronda, y la de la quinta, y la de la sexta, y la de la séptima, y la primera en el 2000, y también la tercera en el 2000.
Un intercambio exageradamente positivo para los Redskins, quienes conseguían todo el draft de los Saints a cambio de bajar solamente 7 selecciones. Los Saints escogieron a Williams, quien tuvo una temporada de novato buena, no excelente, pero buena, aunque los Saints terminaron con un récord de 3 victorias y 13 derrotas, por lo que no nada más despidieron a Mike Ditka, sino que la selección que le dieron a los Redskins para el draft del 2000 terminó por ser la número 2. Eventualmente los Saints mejoraron, pero para el 2002 Williams fue cambiado a los Dolphins por 4 selecciones, que incluían 2 de primera ronda. Lo más sorprendente del caso es que los Redskins no supieron aprovechar todas sus selecciones para armar un equipo de época, ya que solo Champ Bailey y LaVar Arrington fueron selecciones exitosas para el equipo. Cinco años después de la huelga de 1982, llegó una nueva huelga que trajo consigo unas semanas bastante extrañas para la NFL. Terminando la semana número 2 de la temporada de 1987, la Asociación de Jugadores llamó a una nueva huelga. Esta canceló los juegos de la semana 3, pero los dueños no quisieron cancelar más partidos y acortar la temporada como en el 82. Para solucionar los problemas, la NFL asignó jugadores de reemplazo para todos los equipos, así que en las semanas 4, 5 y 6 de la temporada de aquel año, la NFL se jugó con jugadores de la extinta USFL, la CFL, la liga canadiense, jugadores cortados en la pretemporada e incluso gente que nunca había jugado fútbol americano profesionalmente en su vida. Hubo algunos jugadores que cruzaron la línea y jugaron durante la huelga, entre los que destacan Joe Montana, Steve Largent y Reggie White, pero en su mayoría estas semanas se jugaron con equipos prácticamente alternativos. La huelga se resolvió 24 días después y los jugadores normales regresaron para la semana 7, acabando con esta historia impresionante. Las temporadas de 1943 y 1944 fueron bastante peculiares por la situación que vivía el mundo en aquel entonces, ya que estábamos pasando por la Segunda Guerra Mundial. La NFL se vio afectada, debido a la gran cantidad de jugadores que fueron reclutados para ir a combatir. Esto nos dio la oportunidad de ver a dos equipos bastante curiosos, siendo el primero el Pittsburgh Philadelphia Combine, mejor conocido como los Steelers. No solo el nombre era raro, también lo eran las situaciones de los jugadores que formaban parte de este combinado entre los Pittsburgh Steelers y los Philadelphia Eagles, ya que entre los jugadores que se quedaron para jugar los partidos estaban hombres que eran ciegos de un ojo, sordos o con las rodillas gravemente lesionadas, entre otras cosas. Básicamente eran los hombres que no podían ir a combatir por estas situaciones. Aún así, este equipo terminó con un récord ganador de 5 victorias, 4 derrotas y un empate, aunque no lograron conseguir el pase a los playoffs. Un año después, en 1944, se repitió la situación, y por problemas de calendarización, los Steelers se tuvieron que fusionar con otro equipo para poder jugar. Esta vez, la fusión se dio con los Chicago Cardinals, formando así el equipo conocido como Card Pit. El apodo preferido para este equipo de parte de los periodistas eran los Carpets, ya que todos sus rivales los pisoteaban, terminando con un récord de 0 victorias y 10 derrotas. La World Football League fue una liga separada de la NFL que se jugó en 1974 y 1975. La liga nació con la intención de competirle a la NFL al estilo en el que el Newcastle United planea competir en la Premier League inglesa en la actualidad, utilizando la milenaria estrategia del billetazo puro. Con las mejoras salariales en base a lo que la NFL de aquel entonces pagaba, la WFL logró robar a jugadores estrella como a Larry Zonka y a Paul Warfield, quienes solo un año antes habían logrado la hazaña de la temporada perfecta con los Miami Dolphins en la NFL. Las primeras semanas lucían bastante prometedoras, ya que las entradas fueron demasiado buenas para ser ciertas, teniendo los Jacksonville Sharks más de 105,000 espectadores en su primer partido, y el Philadelphia Bell más de 120,000 en el suyo. Estos números, en efecto, eran muy buenos para ser ciertos, ya que se confirmó que muchos boletos eran regalados. En el caso del equipo de Philly en específico,
se estima que se regalaron 100.000 de esas entradas. Sumada a la increíble inflación en las entradas a los partidos, la liga tuvo una pésima administración, ya que no cobró la cuota de ingreso de $120,000 a muchos de los equipos que participaban en ella, por lo que estos no tenían el dinero que esperaban, lo que llevó a adeudos salariales en muchas de las franquicias. La liga, de puro milagro, logró terminar su primer año, tras el cual muchos de los jugadores que habían dado el brinco de la NFL decidieron regresar a esta, tras ver el nivel de inestabilidad que abundaba en la WFL. Aún con esto, la temporada de 1975 comenzó, aunque nunca terminó, ya que antes de la semana 13 de 20 en la temporada regular, simplemente desapareció. Un término que nació en 1976, pero que quizás muchos no conocían hasta finales del 2022. El Mr. Irrelevant se le da al último jugador seleccionado en cada draft de la NFL. Al jugador seleccionado se le dan diversos premios, como un viaje a Disneylandia, participación en un torneo de golf y el trofeo Lowsman, parodia del trofeo Heisman que se entrega al mejor jugador colegial de la nación. Al ser el pick final del draft, por lo regular los jugadores seleccionados no son precisamente estrellas o siquiera resultan en jugadores que se vuelvan utilizables en la liga, aunque casos de éxito existen, como el pateador Ryan Succop, quien ganó el Super Bowl 55 con los Tampa Bay Buccaneers. El término se ha vuelto popular por la emergencia del Mr. Irrelevant del 2022 como un potencial quarterback franquicia para los 49ers, ya que Brock Purdy tuvo una increíble presentación entrando de emergencia luego de las lesiones a Trey Lance y a Jimmy Garoppolo, perdiendo en la final de la Conferencia Nacional, probablemente solamente porque se lesionó. La nueva generación de aficionados de la NFL conoció la situación que pasó con los Jaguars y Urban Meyer, de la cual hablé en un nivel anterior en este iceberg. Pero muchos aficionados quizás no conozcan al Urban Meyer original, ya que en la temporada de 2007 un fracaso a ese nivel se dio en los Atlanta Falcons con el head coach Bobby Petrino. Cabe aclarar que a Petrino también le afectó mucho la situación que ocurrió con el quarterback franquicia del equipo Michael Vick antes del inicio de la temporada, de la cual también hablé en un nivel de pasado del iceberg. Luego de un inicio de 3 victorias y 10 derrotas, comenzaba a rumorearse la salida del coach Petrino para regresar al fútbol americano colegial con la Universidad de Arkansas. Petrino, al ver los rumores, le prometió al dueño de los Falcons, Arthur Blank, que él se mantendría en el equipo y que estaba firme en su puesto. Naturalmente, 24 horas después, Petrino fue presentado como nuevo coach de Arkansas y se despidió de su equipo con una nota de 4 oraciones. Esa simple acción le costó todo el respeto de gran parte de las organizaciones de la NFL y de todos sus jugadores. Años después, Petrino sufrió un accidente en motocicleta junto con la coordinadora de desarrollo de atletas de la Universidad de Arkansas, con quien admitió tener una relación extramarital. Petrino con esto arruinó aún más su reputación y fue despedido de la Universidad de Arkansas. En el 2019, un partido entre los Browns y los Steelers parecía que sería completamente normal. Un sinceramente muy mal juego ofensivo terminaba con un marcador de 21-7. Todo parecía que quedaría en un olvidable partido de jueves por la noche, hasta que de repente el quarterback de los Steelers, Mason Rudolph, y el defensivo estrella de los Browns, Myles Garrett, tuvieron una pelea, que terminó con Garrett arrebatándole el casco a Rudolph y golpeándolo en la cabeza con él. Las impactantes imágenes le dieron la vuelta al mundo. Tanto el tremendo e impresionante cascazo como los pésimos puñetazos de la línea ofensiva de los Steelers. El incidente terminó en una suspensión por el resto de la temporada para Garrett, quien se defendió asegurando que Mason Rudolph había dicho un insulto racista, dato que nunca se pudo comprobar. Las conspiraciones de fútbol americano son muchas veces divertidas de ver e interesantes de aprender. Por eso es que hice este iceberg en el primer lugar. Pero en este caso vamos a hablar de personas que por alguna razón no quieren ver lo obvio en tragedias y deciden utilizar plataformas mundiales como lo es el fútbol americano y la NFL para intentar demeritar, desinformar e intentar promover una agenda que simplemente es incorrecta.
Existen personas que utilizaron una actuación prepartido en el Super Bowl 48 entre los Seahawks y los Broncos del coro de la escuela Sandy Hook para argumentar que, según ellos, la tragedia que sucedió en aquella escuela no había sucedido en realidad. Algo que obviamente es completamente estúpido de pensar. No se debería utilizar algo que fue hecho para atraer atención a la situación y evitar que se vuelva a dar como plataforma de la desinformación. Una de las decisiones más controversiales de la liga en toda su historia se dio en 1963, cuando el comisionado Pete Rozelle determinó que los partidos del 24 de noviembre de aquel año se jugarían con normalidad, aun cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, había sido asesinado 2 días antes. Una decisión bastante discutida, que fue tomada gracias a que Robert Kennedy, hermano del presidente, dijo que a John le hubiera gustado que se jugaran los partidos. Los 7 partidos de aquel día se jugaron, aunque ninguno fue transmitido en televisión, debido a la cobertura constante que se le daba a la situación del presidente, que incluyó la muerte de su asesino Lee Harvey Oswald. Rozelle admitió después que, en su opinión, este fue el peor error en sus 29 años como comisionado de la liga, y su sucesor, Paul Tagliabue, no repitió el error cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre. Y esos son los datos que pude recopilar por ahora. Obviamente hay muchos más. Si quieren más niveles extra, pídanlos, no hay problema, podré recopilar más datos. Obviamente no vendrían en un tiempo cercano, pero si veo la suficiente reacción positiva a esto, perfectamente podría hacer el esfuerzo de recopilar más datos nuevos, encontrar cosas nuevas. Si tienen datos, ustedes sugiéranlos. Son bienvenidas las sugerencias de datos. Como sea, quiero tomarme este tiempo para agradecer. Cuando empecé con el proyecto del iceberg de la NFL era un canal literalmente nuevo, tenía 20 suscriptores a lo mucho, y el único video que tenía es ese video de José Ramón Fernández, que sigo sin saber por qué está en mi canal. No sé por qué tiene 15,000 visitas al día de hoy, pero bueno. Y pues con este proyecto ha subido mucho. 500 suscriptores podrá ser muy poco para los estándares de YouTube de hoy en día, donde mandan los Luisito Comunicas y los PewDiePies con 100 millones, o los MrBeasts, o ese tipo de cosas. Pero para alguien que simplemente agarra su computadora, prende una grabadora y decidió hablar de las cosas que le gustan, de la NFL, del Mundial, de la WWE, es bastante impresionante que haya 500 personas que estén dispuestas a apoyar un proyecto como este. De verdad estoy muy agradecido, y créanme que este es solo el comienzo. Se vienen más cosas en F24, cada vez mejores, y créanme, van a querer estar aquí para verlo. Así que si no están suscritos, suscríbanse. Si no le han dado like a este y a los demás videos, dénselo. Porque esto es solo el comienzo.